Tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a estas videoclases. Estamos en la materia de biología, segundo A de secundaria. Les habla el profesor José Luis Quispe Chapi. A ver, vamos a iniciar en esta ocasión un nuevo temita, una nueva unidad, un nuevo bloque según el itinerario que titula si conocemos los compuestos binarios. Y el primer subtitulito, el primer temita, si quieres, sería óxidos básicos, ¿sí? Óxidos básicos 1, que sería la primera parte, ¿sí? Porque vamos a desglosar en 2 o 3 partes óxidos básicos para poder nombrar y formular de manera correcta a estos óxidos básicos, ¿sí? Empezamos. A ver, ¿qué estudia la nomenclatura química? ¿Sí? ¿Qué estudia? Estudia ya la forma o la manera de nombrar a todos los compuestos químicos, ¿sí? Es decir, que cloruro de sodio es cuya fórmula es Na sodio y cloro Cl. Entonces, la nomenclatura química, el objetivo es ayudarnos a reconocer ciertas fórmulas y compuestos designándole un nombre, ¿sí? Y el cloruro de sodio es, se llama así en Bolivia, en Cochabamba, en China, en la India, en Vietnam, bueno, ahí solamente cambiando la escritura si quieres, pero cloruro de sodio es una terminología universal, es decir, que la nomenclatura química, o sea, lo que han hecho los químicos, los científicos, es ordenar ciertos compuestos químicos, nombrarlos de una manera según las características que tiene cada compuesto químico, cada fórmula química, y esto es universal. Como te decía de la tabla periódica, también es universal. No es que el de Rumanía tenga su propia tabla periódica. No es que el que está en Pekín, ¿sí? Pekín, China, tenga su propia tabla periódica. No, la tabla periódica que nosotros estamos aprendiendo, hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo, es universal. Entonces, la nomenclatura química estudia cómo nombrar y formular compuestos químicos, ¿ya? Y para eso hay 3 maneras de nombrar, es decir, hay 3 tipos de nomenclatura química que está utilizando la ciencia. Nomenclatura, como ves aquí en mi laptop, en mi Mac, nomenclatura tradicional, ¿sí? La nomenclatura tradicional. Luego está la nomenclatura stock, en honor a un científico que tiene este apellido, es más, el creador de esta nomenclatura, y la nomenclatura IUPAC, ¿sí? No nos vamos a un poquito a abrumar con cada una de estas nomenclaturas el día de hoy, solamente vamos a abordar la nomenclatura tradicional o también se llama nomenclatura clásica, ¿sí? Y este tipo de nomenclatura ha estado por mucho tiempo a nivel mundial y en Bolivia todavía es en su mayoría, la mayoría de las universidades ¿ya? Y los colegios se utiliza esta forma de nomenclatura tradicional, ¿sí? La stock no tanto, muy pocos otros países sí usan la nomenclatura stock, que es un número romano al final, y la nomenclatura UPAC también se está utilizando ya bastante, ¿sí? En Bolivia. Entonces, si quieres, aquí en las universidades, nomenclatura tradicional y la nomenclatura IUPAC, ¿ya? Pero en su mayoría es la nomenclatura tradicional. Entonces, nosotros vamos a aprender óxidos básicos o metálicos y óxidos no metálicos u óxidos ácidos, vamos a aprender en las 3 nomenclaturas. Y luego para otros compuestos solamente la tradicional, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los óxidos. Aquí está remarcado con color rojo, ya los óxidos. Y tenemos óxidos ácidos o anhídridos, es decir, esta es la combinación de un no metal más el oxígeno,
¿ya? Luego tenemos a los óxidos básicos, este es el tema que vamos a abordar hoy, o u óxidos metálicos, que es la combinación cuya fórmula tiene metal más oxígeno. Ojo, aquí tenemos que saber distinguir quiénes son metales, quiénes son no metales y quiénes son gases nobles, tabla periódica de elementos. Y también entre los metales distinguir cuáles son alcalinos, cuáles son alcalinotercios, cuáles son metales de transición, cuáles son metaloides, ¿sí? Y eso hemos ido un poco viendo eso en la tabla, pero siempre vamos a ir a la tabla para acordarnos, ¿sí? En qué grupo está, en qué periodo está, ver si realmente el compuesto que estamos nombrando es un metal, ¿sí? Es un metal. Entonces, con esto un poquito, introducción un poquito larga, ya entrando, pero hablando del tema, vamos en este momento a nombrar ciertos compuestos químicos y también vamos a abordar las siguientes clases. Ya te adelanto, este va a ser nuestro esquema general, si quieres todo esto que te estoy mostrando aquí. Eh, Luego vamos a abordar el tema de ácidos, ¿sí? Ácidos binarios, ¿ya? Que es hidrógeno más no metal. Ácidos ternarios, que también se llaman oxácidos o oxiácidos, hidrógeno, no metal y oxígeno. Luego sales binarias, ¿ya? Metal con no metal, ternarias. Ternarias, metal con no metal más oxígeno. Y cuaternarias, metal, hidrógeno, no metal más oxígeno. Y por último, vamos a estar abordando hidróxidos, que es metal más el radical hidróxido u el radical oxidrilo también se le llama, ¿sí? Se le llama. Muy bien. Vamos a empezar nombrando en la nomenclatura tradicional. Aquí tenemos nomenclatura tradicional, ¿sí? Este solamente hoy día es una parte de la nomenclatura tradicional porque luego un poquito se va a ampliar un poco más según el número de oxidación de algún elemento químico o de algún átomo. ¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación es la cantidad de electrones que tiene un átomo, ¿sí? La capacidad de ganar, si quieres, o ceder electrones de ese átomo. Ese es el número de oxidación, ¿sí? Y hay números de oxidación electropositivos y electronegativos, ¿ya? Entonces, sí, vámonos ahora al feo. Aquí un poquito del meme para un poquito de esta manera causar un poco de humor y también darnos cuenta, familiarizarnos un poco, ¿sí? Eres igual que el óxido ferroso, ferroso. Ajá, feo, ahí está. Entonces, ¿cuál es la fórmula o el compuesto del óxido ferroso? Este, que dice feo. Y en forma correcta está aquí abajito. Dice F mayúscula y E minúscula. Entonces, y seguido del oxígeno, estamos con un metal, hierro, metal más oxígeno, metal, hierro, más oxígeno, aquí está oxígeno. Entonces, estos están formando el óxido ferroso, pero no está diciendo oso, no está diciendo este oso, entonces está utilizando el número de oxidación menor, o si quieres, está utilizando la valencia menor del hierro. ¿Y cuál es la valencia menor del hierro? Es el 2. ¿Y cuál es la valencia mayor? ¿Cuál es el ICO? Oh, qué rico, ICO. ¿Cuál es el mayor del hierro? Mayor, ¿cuál es el ICO? Sería el 3. Entonces el hierro tiene dos números de oxidación, que es más 2 electropositivos, más 2 y más 3. Y el feo, el óxido ferroso, está con el número de oxidación 2. Vamos a ver, hacer lo siguiente. Ahí estamos con el hierro. El hierro tiene más 2, entonces aquí imaginariamente tú también ya, porque imaginariamente vamos a hacer un más. Perdón, estoy viendo al otro lado. Ay, ¿qué ha pasado? Perdón. Voy a hacer un más 2 encima del hierro y menos 2 encima del oxígeno. Ahora, ¿por qué menos 2? El oxígeno en los óxidos básicos o metálicos está con el número de oxidación de menos 2. Si quieres,
es con su carga negativa de -2. Entonces esto tiene una lógica, ¿no? Si el hierro está es electropositivo y el oxígeno es electronegativo, una carga positiva y una carga negativa se van a atraer, se atraen, ¿sí? Eso es lo más elemental de la física, de la química. Cuando hay dos átomos que tienen distintas cargas, se van a atraer. Mientras que si los dos átomos tienen cargas negativas, se van a repeler, ¿sí? Entonces, en varios casos en estos compuestos, aunque algunos entre negativos se unen, ya vamos a ver luego eso, pero son raros, son algunos. En la mayoría, electropositivos y electronegativos están formando un compuesto, como por ejemplo el óxido ferroso. Listo, ya te he explicado el -2 del oxígeno. Entonces, como tiene 2 el hierro y -2 el oxígeno, intercambiamos. El -2 viene al hierro y el +2 del hierro va al oxígeno. ¿Y por qué no hay nada? Estamos simplificando, es decir, ese 2 se vuelve 1 del hierro y el 2 del oxígeno se vuelve 1. Es decir, que estamos simplificando y el 1, queda un 1, ¿no ve? Ese 1 se sobreentiende en varios ejercicios de física, de química, de matemática. El número 1 se sobreentiende o en algunos casos es 0, no hay nada, ¿sí? Eso es lo que está pasando aquí. Y como está utilizando el menor número de oxidación, ajá, entonces dice oso. Entonces este es el óxido por el oxígeno, ferroso, ferrum, viene de ferrum, ya en latín ferrum, por eso se ha quedado para todo el mundo, porque se tenía que decir óxido hierroso, pero el latín ha sido muy fuerte en su época y se ha quedado como ferrum, y el ferrum lo hemos vuelto, en este caso en la nomenclatura, ferroso, ¿ya? Y en español le metemos hierro, ¿no? Es el hierro, ¿no? Pero estamos aquí respetando la tradición del latín, si quieres, ferro. Óxido ferroso. Vámonos un poquito al óxido férrico, que está aquí en esta parte de la izquierda. Férrico. Te he dicho que el número de oxidación mayor del hierro es 3. Ajá, entonces está trabajando el hierro con 3. Y el oxígeno siempre va a estar con -2 porque estamos en óxidos. Esa es la fórmula, si quieres. Intercambiamos. El 3 del hierro se intercambia con el oxígeno. Los átomos están mezclando y viene al 3 del oxígeno. Y el -2 del oxígeno va al hierro. Ajá, oye, mira, entonces yo no puedo simplificar, ¿no ve? El 2 y el 3 no se puede simplificar, entonces queda así. Y como el hierro ha estado trabajando con el 3, entonces le vamos a llamar, oh, qué rico, mayor, entonces el óxido férrico, óxido férrico, ¿sí? Entonces, estamos solamente en este momento hablando un poquito y conociendo un poquito una parte de la nomenclatura tradicional, ¿sí? Si tiene, en este caso el hierro tiene dos, eh, dos números de oxidación, que sería +2 +3. Si un elemento, un átomo, en este caso el hierro, tiene esos dos, entonces el oso va a ser el 2 y el ico va a ser el 3. El menor oso, el mayor ico. Si tuviera 3 átomos, y es otra cosa, ahí no nos vamos a meter todavía. Último, lo último. Si, por ejemplo, el litio no tiene oso ni ico, porque no tiene dos números de oxidación. El litio solamente tiene un número de oxidación, que es el +1, o el calcio. El calcio tiene un solo número de oxidación, que es el +2. En estos casos, en la nomenclatura tradicional, no entra ya oso ni ico, porque el 3 no es mayor ni menor que nadie, solamente tiene ese. El litio tiene 1. Entonces ahí se utiliza la preposición de. Entonces sería óxido de litio, óxido de calcio, óxido de
rubidio, óxido de francio, ¿sí? Entonces, ojalá me hayas podido entender. Nos vemos en el siguiente momento y por favor ve esta video clase y vamos a divertirnos escribiendo y nombrando compuestos químicos, ¿ya? Muchas gracias por tu atención eh, nos, y por favor ve unas 2, 3 veces estas clasecitas. Gracias, permiso.